Benvinguts, bienvenidos a este acto que es un acto académico singular, singular por el contenido y singular por el invitado, aunque gracias a Dios el invitado se empieza a prodigar en visitas a esta universidad donde, como sabe él, es muy bienvenido porque es buen amigo y porque además es un hombre sabio en quien yo confío mucho. Yo solo como apertura quiero anunciar a los alumnos, que ya lo sabéis, que en realidad el acto tiene su justificación en la presentación de un libro, Pemán, cronista político del tardofranquismo, 1960-1981, del profesor Peña. El profesor Peña es el director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, que es un instituto pues que no siempre los alumnos en principio tienen cerca, pero que aunque no se den cuenta, muchas veces notan la influencia en su formación y en sus clases. Es un instituto que vela por una parte importante de las materias, importante a lo mejor no el total del número de horas, pero que son unas cuantas horas, pero muy importante en vuestra propia formación, y el instituto es por tanto quien vela por esa formación, y en él pues tenemos todos puesta una enorme confianza y muchísimas esperanzas, sobre todo en la tarea que ya hace tiempo viene desarrollando el profesor Peña, porque el profesor Peña, desde que llega, bueno, esto es una cosa, se pone a trabajar, ¿no? Cosa que ha hecho toda su vida, como yo bien sé porque le conozco hace muchísimos años. Bien, yo no me voy a extender más, solo me toca la apertura. Le cedo la palabra a la profesora Labrús. Muchas gracias. Excelentísimo y magnífico rector, al doctor Escartín, a los demás profesores y compañeros y queridos alumnos que estáis aquí presentes, gracias. Hoy, para conocer el libro escrito por el doctor José Peña González, a mi izquierda, sobre el escritor José María Pemán y Pemartín. Antes de conocer al biografiado, a Pemán, me gustaría transmitiros unas breves pinceladas del biógrafo. El profesor José Peña es catedrático emérito de Derecho Constitucional y director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es doctor en 4 facultades, en Derecho, en Ciencias Políticas, en Historia y en Ciencias de la Información. Su cuarta tesis, la de Ciencias de la Información, la dedicó al estudio de la obra periodística de José María Pemán, de la cual ahora nos presenta una síntesis con el título Pemán, cronista político del tardofranquismo 1960-1981. El doctor Peña ha sido vicedecano y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad CEU San Pablo y vicerrector de alumnos. Es académico numerario de la Real Academia de Córdoba y es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Es miembro de número de la Cofradía Internacional de Investigaciones de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y de la Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos. Ha escrito 25 libros, entre los que sobresalen algunos de los que voy aquí a mencionar: El curso de Derecho Político, Manuel Azaña, El hombre, el intelectual y el político, Historia política del constitucionalismo español, Cultura política y Constitución de 1869, Alcalá Zamora, El hombre, el jurista y el político, Derecho y Constitución, Alejandro Lerroux y la parodia de un régimen, o la aproximación a Juan Valera, por decir algunos. El escritor al que ha dedicado su último libro, José Peña, es José María Pemán. Este intelectual y político ha suscitado ya antes mucho interés, diferentes estudios, aproximaciones biográficas como las de Javier Tusell o Álvarez Chillida, las de Calvo Sotelo, Ferrer Ortet, por decir algunas.
Y es que la vida de Pemán ocurre en un amplio e importante periodo de la historia de España, desde 1897, cuando nace Pemán, hasta 1981, cuando muere. Nuestro querido José Peña, que hoy nos va a presentar su libro, analiza a Pemán durante el franquismo y muy en concreto en el tardofranquismo. Digamos de entrada que el libro de José Peña, a mi juicio, no es una hagiografía, no tiene pretensiones de vituperar o ensalzar a José María Pemán, sino más bien hacer una apuesta por sacar del olvido a un personaje desvalorado en los últimos tiempos en medio de la banalización simplista con la que se encasilla a los intelectuales colaboradores con el franquismo. Ante todo, el profesor Peña nos hace un retrato, yo diría espléndido, de Pemán, cuyo primer perfil diseccionado es el personal. Nos habla de un Pemán muy madrugador, muy trabajador, nada bohemio, muy católico, un católico ante todo, que estudió en los marianistas y que después se afilió a la Asociación Católica de Propagandistas y más tarde al Opus Dei. Sus virtudes literarias las proyectó hacia la poesía, la narrativa, los ensayos doctrinales, el teatro, sobre todo mucho teatro. Y ese teatro, algunas de estas obras de teatro, 5 de ellas se llevaron al cine. Sus guiones televisivos más famosos fueron los del Séneca, interpretados por Antonio Martello. Al principio del estallido de la Guerra Civil, fue elegido académico de la lengua y nombrado director de la Academia, y al poco presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza. Después, curiosamente, cuando el franquismo se consolidó, no obtuvo ningún cargo. Sí tuvo de nuevo el reconocimiento del mundo académico en 1967, que le premió con el ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, fruto de la labor intensa desarrollada en esas 2 ciudades que él vivía, Madrid y Cádiz, su Cádiz natal, en la que él se encontraba muy a gusto, donde encontraba el reposo, el retiro espiritual, el lugar idóneo para trabajar, la posibilidad de distanciarse de las intrigas políticas de Madrid, y ahí pues desarrolló en Cádiz una labor intensa. El segundo perfil que nos ofrece el doctor Peña en su libro es el de la actividad política de Pemán. Amigo de la familia de Miguel Primo de Rivera, se manifestó desde un primer momento contrario al radicalismo de la Segunda República. Fundó en 1934, muy al principios de la Segunda República, fundó la revista Acción Española, desde la cual pretendía crear opinión y fomentar el retorno a la monarquía en España. Durante la Guerra Civil se vinculó a la causa franquista, pensando que el nuevo gobierno de Franco sería muy transitorio, que sería puntual. Y a favor, él se planteaba que pronto podría restaurarse la tan anhelada monarquía. Se inspiraba como figura estrella de esa monarquía que podía retornar en el hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos actual, y hacia los años 50 llegó a formar parte del Consejo Áulico de don Juan de Borbón, aunque luego, cuando don Juan lo disolvió en 1969 y renunció al trono en 1977, don Juan de Borbón, entonces, a favor de su hijo, Juan Carlos, entonces José María Pemán apoya a don Juan Carlos. Su pensamiento político lo dejó bien explícito en obras como El hombre y la idea de Unión Patriótica, Crónicas de antes y después del diluvio, Cartas de un escéptico en materia de gobierno, entre otras. En esas obras va dejando, a mi juicio, y tal como explica muy bien el profesor José Peña, va dejando de lado el tradicionalismo mágico, lo va aparcando, y en cambio pasa a abanderar, va apostando por el liberalismo templado,
aunque siguió manteniendo una cierta sensibilidad regionalista y siguió teniendo muy claros los valores de religión y patria plasmadas en la defensa de la monarquía como valor moderador y garantía de continuidad. Referentes políticos en su pensamiento, en el pensamiento de Pemán, son Jovellanos, Donoso Cortés, Vázquez de Mella o Menéndez Pelayo. Me ha parecido muy interesante personalmente cuando José Peña subrayaba cuál fue la gran equivocación, el gran error de Pemán. Fue el mismo que cometieron otros intelectuales y políticos de su generación, creer que la dictadura de Franco sería muy coyuntural o puntual, temporal en definitiva. No obstante, su alejamiento de la participación directa en la política franquista de Pemán nunca sería de manera abrupta, sino un proceso sutil de distanciamiento. Muy hábil, se fue distanciando de esa vida política de los primeros momentos de su apoyo al franquismo. Jamás utilizó el desgarro, tampoco la amargura. Yo diría que su fina ironía al escribir le permitió desarrollar, a pesar de la censura franquista, le permitió decir lo que otros no supieron decir o no pudieron decir. Y el tercer perfil que nos traza el profesor Peña sobre Pemán y que constituye, si luego tenemos oportunidad de comentarlo en clase y verlo en clase, constituye el núcleo principal del mismo, es el Pemán periodista, que escribió centenares de artículos, sobre todo terceras en el ABC de Madrid y de Sevilla, en la Gaceta Ilustrada de Godó, en El Mundo Hispánico. En todos ellos, José Peña ha recorrido con un trabajo extraordinario toda esta producción periodística, la ha diseccionado, la ha trabajado, la ha mirado, sobre todo las terceras del ABC en el periodo 1960-1975, en definitiva el periodo del tardofranquismo, desde los comienzos del desarrollismo a la crisis final del franquismo, en definitiva el otoño de la dictadura franquista. Pemán, a través de estos artículos, se erige en cronista político, en creador de opinión, que es lo que a nosotros los alumnos de publicidad nos interesa, creador de opinión, vehiculando su propia vocación política a través de su todavía mayor vocación periodística, y se convierte con una capacidad de distanciamiento muy singular en el cronista del régimen o de un régimen que conoce como nadie, pero sin embargo lo trata con una racionalidad y un distanciamiento impecable. Detrás de su peculiar estilo, del estilo de Pemán, siempre hay una chispa zumbona, como buen gaditano que era, sin resabios de trascendencia, y a través de este estilo, Pemán fue capaz de educar a las clases medias españolas en la necesidad del cambio, de la evolución mental y cultural desde el franquismo a la democracia. Poco a poco, hito a hito, desde 1960 a 1975, Pemán fue contemporáneo, vivió muchos hechos importantes en el mundo, en Europa, en España, que le hicieron aproximarse al liberalismo templado, como decía, apostar, educar a esas clases medias en un mensaje de diálogo y tolerancia, y en especial a esas generaciones españolas que hicieron la guerra civil, pero también a las que no la hicieron, que esto me parece importante tenerlo claro. Tiene toda la razón José Manuel Cuenca Toribio cuando en el prólogo del libro califica a Pemán como el último de los autores católicos de espectro y vitola semejantes a los de la cadena engarzada por los nombres insignes de Balmes, Menéndez Pelayo y Asín Palacios. Balmes, Menéndez Pelayo y Asín Palacios. El libro de Peña tiene
el mérito incuestionable de haber resucitado de las cenizas del olvido a un hombre como José María Pemán, que contribuyó decisivamente a fomentar, a alimentar desde dentro, desde el franquismo del que procedía, el espíritu de transición hacia la democracia. Y ahora os doy paso a el resto de los componentes de la mesa, el profesor y doctor Escartín. El doctor Escartín, una breve referencia. Sí. Bueno, se ha dicho y sobre todo mucho escuchar, y mejor dicho, el plato principal, que es don José Peña González. Yo, aquí los demás somos, naturalmente la profesora ha hecho un análisis perfecto y por lo tanto aquí somos un poco teloneros de esto. Bien, yo recordaré 4 cosas de lo que a mí me recuerda Pemán. Pemán indudablemente era un español, un católico y un monárquico. Esas 3 cosas. Ahora, en España, pues eso, mucha gente lo dice que lo es, otros se tienen que adaptar y claro, con una guerra civil entre medio en que no puedes matizar posiciones. Oye, ¿estás conmigo o estás con estos? Y claro, y si no, a lo mejor te fusilan. Pero claro, entonces, ante eso, pues Pemán fue, en cierta manera, un perdedor, porque aunque él tuvo cargos importantes, vivió muy bien desarrollando su vocación y su talento en los años de la España de Franco, pero no era su ideal. Entonces, yo diré brevemente algunas cuestiones que llamaron la atención de Pemán. Pemán era propagandista católico, siguiendo a los jesuitas, porque los jesuitas verdaderamente están en el origen de los propagandistas, titulares de esta casa, pero él, por ejemplo, es famoso, y eso me hablaba mi padre, de las peleas que habían en Madrid, pero a garrotazos, después de cada función, de El Divino Impaciente. ¿Qué era El Divino Impaciente? Una obra de teatro, que por cierto la podía haber hecho Televisión Española, no hubiera quedado muy fino, y justo en el centenario del nacimiento de Pemán gobernaba el PP, en 1997. Pero bueno, El Divino Impaciente, ¿qué era? En la vida de San Francisco Javier, el apóstol jesuita de las Indias. Y en un programa de mano que encontré, decía, El Divino Impaciente, Madrid, teatro, la verdad es que no sé, Teatro Beatriz, un teatro de Beatriz, 1933. Director de la obra, Enrique Herrera Oria, o sea que era el hermano de Don Ángel, presidente. Bueno, pues lo que según me explicaban, y es verdad, esta obra se escribió en defensa acérrima de la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué había hecho la República? Imagínense toda la gran asamblea parlamentaria de las Cortes Republicanas, era expulsar a los jesuitas, diciendo que es una orden que tiene especial voto de obediencia a potencia extranjera. Bueno, claro, todas las órdenes religiosas, porque mandó a vencer al Papa, que está fuera de España, pero estos había que cargarse a los jesuitas. Y él salió a defenderlo. Además, Ramón Pérez de Ayala escribió luego fue perdonado por Franco y tal, pero escribió la famosa novela AMDG, una burla sangrienta de un internado de los jesuitas, a mayor de gloria. Entonces, Pemán, y aquí ya se demostraba su temple, contestó con esta obra. Bueno, había un momento, ahí se hablaba de todo, y sale una cosa que no tenía nada que ver con las Indias ni con San Francisco Javier, pero que la metió de errar puede la opinión. La gente ha votado República, pero se puede equivocar. Y luego decía, ¿qué más puede esperar un pueblo como una persona? Tener un buen padre y un buen rey. Entonces se levantaba media sala y aplaudían. Claro, venían los de la República y empezaban a gritar. Bueno, y acababa aquello bofetadas con intervención de la policía y tal. Porque también es verdad que a mayor Dei Gloriam se le hizo una obra de teatro y las juventudes católicas iban a silbar a los republicanos. Bien, esto era un poco el ambiente de la España republicana. Bien, así ahí se dio a conocer en este sentido. Luego Pemán también, el hombre pues vio que la monarquía no se restablecía y dijo una frase, porque era de un fino humor, Era un hombre tan inteligente y tan culto que las cosas las decía no como un ataque al régimen o un ataque a la República, sino que él procuraba siempre ponerlo en clave de humor. Y en una dice, sí, dice, los regímenes totalitarios, dice, solo acaban con un parte,
Dice, ¿qué parte? El de que se muere el dictador, porque no hay más parte. Allá no hay nadie que intervenga. O dice a Franco le dieron un sillón para que se sentara y al final se quedó el sillón. Bueno, pues esto se lo describe muy bien aquí. Entonces él estuvo en el Consejo Nacional, un organismo político que Franco reunía de tanto en tanto, y tenía una frase muy buena que decía, es el único organismo en que los aconsejados que nos pagan, en fin, los aconsejados se reúnen una vez al año convocados por el que les va a dar el consejo. O sea, que en vez de dar el consejo ellos, se los daba el que convocaba, o sea, el que tenía que ser aconsejado. Esta es una de sus pullas contra el régimen. Y por último querría hablar de una cosa que llamó mucho la atención en Cataluña, me acuerdo, hacia el año 70, en que la Ley General de Educación se habló de la lengua catalana, ¿no?, en la enseñanza. Entonces, pues no había, exceptuando algunas escuelas privadas y quizá pues algunos cursos de párvulos, el catalán no figuraba en la enseñanza, ni el catalán, ni el vasco, ni otros. Y entonces pues se habló de ese tema, del la posibilidad que se contemplara, en fin, en la Ley General de Educación, que era una ley aperturista, aunque se cargó el bachillerato. Pero bueno, entonces ahí hubo un almirante, me parece que Azcárraga Bustamante o así, que se levantó diciendo que con el catalán volvería el separatismo y que eso tal, y que ya hemos pasado mucho para que vuelvan los mismos, y en fin, bueno, muy contrario al catalán. Y él escribió un artículo que se llamaba Un vaso de agua clara, que es admirable. Claro, él no es separatista, él es un hombre español, considera, pero dice, bueno, dice, el catalán es peligroso, ¿no? Dice, lo mismo que un vaso de agua clara, es el agua que hay, no hay más. Dice, de la misma manera que existe Montserrat o que existe el Montseny, son hechos naturales, y un hecho natural no puede ser malo nunca. Otra cosa es que se utilice, se politice. Por lo tanto, no vean ustedes más esto. Pues yo creo que en ese espíritu del cual Pemán siempre fue un gran, digámosle, fino humorista y a la vez profundo ideólogo, y, digámosle, diría también hombre de paz y de tolerancia. Quizás dice que los años hacen que las personas se vuelvan tolerantes. Pero bueno, aprendió bien la evolución de España. Gracias a Dios, cuando él muere el 81, ya no es la España del 36. Y creo que esto lo retrata muy bien José Peña en esta, digámosle, análisis de los artículos, sobre todo de la tercera de ABC. Gracias. Bueno, si yo fuera un hombre lógico, buenos días lo primero, yo tendría que decir dos palabras: muchas gracias, porque ya se ha dicho casi todo y se ha dicho muy bien. Tenía que decir muchas gracias al profesor Escartín por su intervención y por haberme invitado como delegado del Instituto de Humanidades Ángel Ayala en la Universidad Abad de Oliva. Ustedes no necesitarían que yo hablara de Pemán después de haber escuchado a Rosa, que ha sido capaz de hacer una síntesis perfecta y mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo. Y yo lamento, me voy a coger a una frase de nuestro querido rector que decía que está viniendo con frecuencia y va a venir pues claro que sí, yo vendría todos los días a escuchar esto por parte de Rosa, de modo que a mí no me importaría. Pero debo decir algo más. Yo debo, porque creo en la educación, he venido a este acto a presentar un libro de una casa que para mí es muy querida, que es la Asociación Católica de Propagandistas. Este libro está editado por el CEU Ediciones, y yo le he donado todos los derechos de autor a esta casa, que está llevando a cabo y asumiendo una empresa cultural y universitaria que puede dar muchos y muy buenos dividendos a la cultura española. Y ahora ya sí voy a decir algo de Pemán. Y lo que yo tengo que decir de Pemán es que su personalidad, la personalidad de Pemán, después de lo que yo he oído, para no repetirme mucho, yo la situaría en una especie de triángulo casi perfecto, que en la cúspide está el sentido católico y que en los extremos está por un lado la monarquía y por otro lado está la nación. Este triángulo perfecto, que además está perfectamente interrelacionado, explica la vida y la obra de José María Pemán. José María Pemán es un hombre que nace en Cádiz, como se ha dicho, el día 8 de mayo, se cumplieron años, 8 de mayo de 1897. Desde muy pronto es un escritor
cosa rarísima en la época, que no solamente tiene su licenciatura en Derecho por la Universidad de Sevilla, sino que al mismo tiempo es doctor por la Universidad de Madrid. Eso es muy raro entre los escritores de la época. Es un hombre, como él mismo se define, de campo, de provincia, madrugador, y decía que no comprendía la vida de los escritores de la farándula madrileña, hombres nocherniegos, hombres de ciudad, hombres de cafetín, decía él. Es un hombre que desde el primer momento la vida política va a estar detrás de su pluma, o si quieren ustedes, la pluma la pone al servicio de esos dos ideales fundamentales: la Iglesia Católica y la monarquía. Y eso fue lo que marca su vida y lo que de alguna manera también se traduce en toda su obra. Yo cuando me puse a trabajar sobre Pemán, lo que pensé es intentar superar un fenómeno muy hispánico. En España, en toda España, es muy frecuente que personas que hasta ayer fueron alabadas en unos niveles extraordinarios, cuando mueren se cae sobre ellos una túnica espesa de silencio, de olvido, que es muy difícil sacarlos de ahí, hasta el punto que si ustedes ven las biografías de los grandes españoles de todas las regiones y de todos los tiempos, hay que esperar un centenario de nacimiento, un cincuentenario de la muerte, algo por el estilo, para de pronto volver a analizar esa obra, volver a estudiarla y volver a ponerla en condiciones de que la sociedad los pueda conocer. Y esto llama la atención porque es que, por ejemplo, Pemán es un caso típico, como lo fue Menéndez Pelayo, como lo fue Josep Pla, es decir, hombres que de pronto lo han sido todo en la sociedad, han tenido eso que yo llamaba en uno de los capítulos la década prodigiosa, y que el año 81, a partir del año 81, 19 de julio del 81, que muere, pasan completamente al anonimato, pasan completamente al olvido, y ni siquiera ya son recordados en los más elementales manuales de literatura. Pemán además muere en una circunstancia que yo creo que históricamente, como yo soy un aficionado a la historia, pero me llama la atención. Él muere un 19 de julio de 1981 entre dos fechas que son muy significativas de la historia española. Entre un 23 de febrero, un intento de golpe de Estado de acabar con esa naciente democracia española, y la vuelta a España del cuadro de Guernica de Picasso, que tuvo lugar, como ustedes saben, en septiembre de ese año, y que venía de alguna manera a acabar con o a poner un punto y seguido en la teoría de la reconciliación. Pemán es un hombre que en un momento determinado empieza a creer en la reconciliación. Y empieza a creer en la reconciliación una vez superado ese primer momento de colaboración a tope con la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera es medio pariente de Pemán, porque una hermana de la madre, la señora P. Martín, está casada con un hermano del general Primo de Rivera. Y, lógicamente, cuando Pemán iba a Madrid, se hospedaba en la casa de don Miguel. Y hay un dato muy poco conocido. La última persona que estuvo con don Miguel Primo de Rivera, lo digo para los historiadores, los alumnos de historia, el día 30 de enero de 1930 fue José María Pemán. Después de la comida, Pemán le había llevado un encargo por parte del rey a través del conde de los Andes, también jerezano, de que abandonara el poder. Y después de esa comida, 30 de enero del año 1930, don Miguel le dice a José María Pemán: José María, voy a Palacio a presentar la dimisión al rey. Y ahí se abre ese periodo en el que José María Pemán va a ser aquello que se podía calificar de un conservador subversivo. Si toda la obsesión de Pemán, desde el momento en que se proclama la Segunda República Española, es acabar con la República, así de clarito. No va a faltarle absolutamente nada. Y en esa empresa de conservador subversivo de acabar con la República, que en el esquema pemaniano, y se ha dicho aquí, solo tenía una justificación doctrinal y teórica: si la República ha llegado y ha echado a Alfonso XIII, el que acabe con la República traerá a Alfonso XIII. Fue el gran error de Pemán y de todos los hombres de acción española, porque ignoraron una cosa muy importante,
y es que Franco no se parecía en nada a Martínez Campos. Franco no estaba por la restauración. Franco estaba por inaugurar un sistema político nuevo que se llamó la instauración y al cual después me referiré. La vida política de Pemán en la dictadura es muy activa. Él va a formar parte de la Asamblea Nacional, él va a colaborar y allí va a conocer a lo más granado del conservadurismo español, y cuando llega la República, a los 2 días de llegar la República, Pemán entra en contacto con un grupo de españoles, entre los cuales van a destacar 2 señoras de la alta sociedad española, que son la marquesa de Cavalcanti y la marquesa de Pelayo. Estas 2 señoras llaman el día 16-17 de abril, llaman al general Ponte y le dicen: mi general, aquí hay dinero para acabar con la República. Y el general le dice: señora, es que hace 2 días que ha llegado, y además por un sistema democrático. Sistema democrático que fue reconocido con una maestría y una habilidad extraordinaria por el fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, por Ángel Herrera. Ángel Herrera no era todavía sacerdote, era un gran periodista, y escribe el 14 y 15 de abril, escribe 2 editoriales. Uno en El Debate, uno de homenaje al rey caído, y otro de mucho más contenido político, que pedía a los católicos españoles que habían respaldado la monarquía, puesto que el rey había hecho dejación de sus derechos y se había marchado a consecuencia de un resultado electoral del 12 de abril de 1931, lo que les pedía es el mismo respaldo que le habéis ofrecido hasta ahora al rey, ofrecérselo a la República. El tema iba a provocar dentro de las clases conservadoras españolas un gran malestar, porque por primera vez se planteaba el tema de la accidentalidad de la forma de gobierno, hasta el punto que Pemán, que es un hombre de la Asociación Católica de Propagandistas desde el año 1924, empiezan ya sus diferencias con Ángel Herrera Oria, con el futuro cardenal Herrera Oria. Él se incorpora entonces al Grupo de Acción Española, porque cuando le han hecho esa propuesta al general Ponte y al general Orgaz, hay un joven jurídico militar que todavía no ha sacado la oposición de letrados o de Estado y que se llama Eugenio Vegas Latapié, que está presente y les dice: bueno, puesto que no es el momento idóneo para un golpe contra la República, ¿por qué no dedicamos parte de ese dinero a crear una revista cultural que se va a llamar Acción Española? Acción Española está inspirada directamente, en todo menos en una cosa, en la Acción Francesa. Es lo único que no está inspirada en la Acción Francesa, es que, como ustedes saben, Acción Francesa estaba condenada por el Vaticano, por el Santo Padre, por sus tendencias que rompían un poco la doctrina oficial de la Santa Sede. Entonces se monta Acción Española, y en esa Acción Española Pemán va a empezar a hacer 2 cosas. Una, a vivir muy a fondo la cultura tradicional, el pensamiento tradicional español. Y curiosamente, y aprovecho para decirlo, el hombre que más va a influir en ese momento son 2 hombres, uno de ellos catalán, Balmes, y otro Menéndez Pelayo. Pero Menéndez Pelayo, que no es catalán, como ustedes saben, es cántabro, Menéndez Pelayo se ha formado intelectualmente en la Universidad Central. Menéndez Pelayo ha sido el discípulo de Rubió, el hombre de la Renaissance. Menéndez Pelayo ha sido el discípulo de Milá y Fontanals, y luego, de hecho, él hará la edición de las obras completas de Milá y Fontanals. Y Menéndez Pelayo recoge el sentido regionalista que estos autores, Milá y Fontanals y Joaquín Rubió, aportan a la convivencia española. Menéndez Pelayo, por lo tanto, va a estar muy presente, hasta el punto que la única institución cultural española que se acuerda que se han cumplido 20 años de la muerte de Menéndez Pelayo, él muere, como ustedes saben, en mayo de 1912, la única institución es justamente Acción Española. Y ahí se empieza un rearme intelectual que hiciera posible el final de la República, porque ellos se dan cuenta que el final de la República no debe venir en principio por la vía de las armas, debe llegar por crear un clima mental que los españoles, cuando se celebren elecciones, vean que es conveniente, lo mismo que por unas elecciones,
vino la República, las del 12 de abril, que luego fueron complementadas, como ustedes saben, por las legislativas del 28 de junio del 31, por unas elecciones podría llegarse a la eliminación de la República. Naturalmente, con Nación Española solo no servía. Hacía falta otra cosa. Y en esa otra cosa estuvo muy presente Ángel Herrera Oria, el periodista director del debate. El periodista le dice a uno de sus hermanos, Francisco, que era el gerente del debate: Francisco, búscame a Delgado Barreto. Delgado Barreto era el periodista más inteligente de la España de su tiempo. Había sido el director de un órgano oficioso de la dictadura que se llamó La Nación. Y Delgado Barreto era un escritor, un periodista canario, que recibe el encargo de Herrera Oria, a través de su hermano Francisco, recibe el encargo de crear una publicación que en tono humorístico, en tono muy crítico, pusiera en solfa a todos los personajes de la Segunda República Española. Esta revista se llamó Gracia y Justicia. Gracia y Justicia llevaba como subtítulo órgano extremista del humorismo nacional, y tenemos la función de hacer justicia pero con gracia. Llegó a vender, dicen ellos, hubo un comentario, como se pasa siempre que sale un periódico, total, estos tienen poca tirada. Y el director contestó en una faldilla, como se llama en el órgano de prensa, diciendo: miren ustedes, dicen que tiramos poco, es verdad, tiramos unos 20 o 30 ejemplares, los demás hasta 200.000 los vendemos. Fue una revista que puso a prueba un dato que se ha dado mucho en la historia del periodismo español, porque aquí hay alumnos de periodismo, ¿no? Se ha dado mucho, y es que en momentos críticos el humor es de derechas. Es decir, los grandes humoristas del momento, salvo 2 o 3, estaban al servicio de aquellas ideas que iban a acabar o que querían acabar con la República. Eso se vio clarísimamente en Gracia y Justicia. Pemán llega incluso a ser diputado. De las elecciones del 19 de noviembre del 33, Pemán se acata de diputado. Y él mismo se reconoce un diputado faltón, poco respetuoso con sus compañeros y además casi mudo. El hombre que hablaba extraordinariamente bien, dice José María Gil Robles con cierta maliciosa ironía: Pemán dijo 4 palabras en las Cortes del 34. Pero Pemán sigue trabajando, y sigue trabajando para oponerse a la República. Se ha comentado aquí que en septiembre del año 33 se estrena en Madrid El Divino Impaciente. El Divino Impaciente es un encargo de Herrera. Herrera era muchos hermanos, y uno de ellos, Manuel, era empresario teatral. Manuel, en colaboración con un monje gaditano, Alcocer, le dicen a José María Pemán: ¿por qué no hace usted una obra que contrarreste el AMDG de Ramón Pérez de Ayala? La obra de AMDG no era del año 30, era del año 10, y era una novela donde el escritor asturiano relata o refiere su estancia en un colegio jesuítico. Lo mismo que años más tarde haría también Ortega, que también estudió en los jesuitas del Palo, en Málaga, San Estanislao de Cosca. Entonces, aprovechándose la llegada a la República y sobre todo el 2 de enero de 1932, cuando los jesuitas españoles son expulsados en cumplimiento del artículo 26, antiguo artículo 24 del anteproyecto republicano, cuando son expulsados el día 2 de enero, pues se lleva al Teatro Beatriz una adaptación teatral de la MDG de Pérez de Ayala. Curiosamente, la gran rivalidad existente entre Ramón Pérez de Ayala y José María Pemán, al final, porque era un hombre elegante y tolerante, se resuelve haciendo que Ramón Pérez de Ayala ingrese en la Real Academia Española de la Lengua, y sin embargo, y la necrológica de Pérez de Ayala pide Pemán hacerla a él, y la hace con mucho estilo y con mucho sentido de la caridad cristiana. Pues precisamente para contrarrestar esa obra, el AMDG, Pemán escribe El Divino Impaciente. El Divino Impaciente es la historia de la Compañía Jesús proyectada hacia esa especie de faceta misionera de la compañía en toda Asia. Es la historia de Javier, y esa historia de Javier le proporcionó a Pemán un éxito extraordinario.
Se llegó a vender de esa obra, el primer año, en septiembre del 33, llegó a vender 100.000 ejemplares. Y los gaditanos, que tienen un alto sentido del humor, cuando don José compró la casa donde murió, en la plaza de San Antonio, él vivía antes en Isabel la Católica, a raíz de él había contraído matrimonio el año 1923 con una distinguida dama jerezana, la hija del marqués don Pedro, el famoso marqués de Domecq, don Pedro, que es Carmen Domecq, con la que tuvo 9 hijos. La primera, una monja religiosa de los Sagrados Corazones. Pues bien, cuando él cambia de vivienda y deja la calle de Isabel la Católica y se va a la plaza de San Antonio, los gaditanos le llaman, en vez de la casa de don José María Pemán, el Castillo de Javier, porque dice que la ha comprado gracias a los derechos de autor de esta obra tan importante. El año 1936, Pemán es elegido académico de la entonces Academia Española, no era Real ya. Es elegido conjuntamente con Azorín y conjuntamente con Salvador de Madariaga. Quédense con esto porque luego les diré por qué. Por lo tanto, es un académico electo. Marzo 1936. El 18 de julio le pilla en una finca que tiene la madre, en una viñita pequeña que se llama El Cerro, donde veraneaba toda la familia, porque Pemán no era un hombre rico. Pemán era mesocracia típica gaditana, su padre abogado, él abogado que nunca llegó a ejercer prácticamente, y él se dedicó a escribir, exclusivamente a escribir, primero en el debate y luego ya más tarde en Acción Española. Pues bien, cuando estalla el 18 de julio, él está en Jerez, por lo tanto él está en un territorio nacional, digamos, franquista, junto a un gran amigo suyo y de la familia, del cual hizo luego una biografía espléndida, que era el general Varela. General Varela, él escribió la historia la biografía de un militar, y Pemán decide ser corresponsal de guerra. Pide permiso al cuartel general de Franco para acompañar a las tropas hasta el punto que entra en Madrid antes que Franco. Él va y va a escribir una serie de obras que reflejan esta situación y esta lucha cainítica de 3 años. La República, después de las elecciones del 16 de febrero del 36, la solución Azaña se vio impotente, y se vio impotente por parte de la propia izquierda española. Azaña había pensado, como ustedes ven, el primer presidente de la Segunda República es don Niceto. Hay una moción de censura contra don Niceto el 7 de abril de 1936, sale expulsado de la presidencia de la República por un dato muy curioso. Le expulsan porque ha convocado elecciones que ha permitido a la izquierda el triunfo, que son las del 16 de febrero del 36. Sale don Niceto Alcalá Mora, un católico, al frente de la Segunda República Española, y el único hombre que yo conozco de la historia universal que haya sido capaz de abandonar la presidencia del gobierno por no estar de acuerdo con un artículo que ha aprobado el Parlamento, el artículo 26. Cuando se aprueba en la noche dramática del 13 al 14 de octubre de 1931, cuando se está debatiendo la Constitución republicana, se aprueba el artículo famoso 26, que llevaba consigo implícito la expulsión de los jesuitas de España para salvar al resto de la orden religiosa. Cierto es. Pues esa misma mañana, el entonces presidente del gobierno, Niceto Alcalá Mora, y el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, hijo de don Antonio, renuncian a su condición de presidente y de ministro y anuncian que van a levantar la bandera de la revisión constitucional. Pues bien, este católico que es don Niceto sale expulsado de la Segunda República Española y es elegido para sucederle don Manuel Azaña. Conviene ir introduciendo estas cuñas para explicarnos algunas cosas, porque don Manuel, en cuanto se hace cargo, es elegido segundo presidente de la Segunda República, propone como jefe del gobierno a don Indalecio Prieto, y sin embargo la UGT y el PSOE se oponen rotundamente, con lo cual le tiene que entregar el poder a un señor que carecía del respaldo político que podía darle el PSOE y la UGT, y desde luego de la habilidad política de aquel asturiano medio travestido en vasco llamado Indalecio Prieto y Tuero, que después ocuparía cargos importantes durante la guerra. Ya tenemos a Pemán de cronista, de corresponsal de guerra.
se va a recorrer toda España. Y lo tenemos el año 38, cuando Franco instituye su primera órgano institucional, que es la Junta Técnica. Y en la Junta Técnica le entregan a Pemán ni más ni menos que la dirección de lo que se podía llamarse hoy el Ministerio de Cultura o la Consejería de Cultura. Esa consejería se le asignan dos papeles. El primero, haga usted la depuración de todos los intelectuales republicanos. Pemán se niega y crea un cargo que es el de vicesecretario, viceconsejero, que encarga a un ilustre médico de la época. Y el segundo papel es: hay que acabar con las academias. Y lo que Pemán hace es exactamente todo lo contrario. Hay que salvar las academias. Porque el problema de las guerras es que se acaban, gracias a Dios. Y después hay que organizar la paz. El problema es administrar la paz. Y Pemán es muy consciente de cómo puede administrarse la paz de una forma o de otra muy distinta. Y entonces él lo que va a pretender es salvar las Reales Academias. Lo primero, le devuelve el nombre, Reales Academias. Y lo segundo, es el único hombre, y este es un dato muy poco valorado, muy poco reconocido, que se atreve a desafiar a Franco. El entonces... Uy, perdón, esto es grave, esto es gravísimo. Disculpen, vamos a ver si yo soy capaz de quitarle a esto, de quitar la voz a esto, que espero que sí, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, esperemos que no vuelva a molestar más. Les decía que no se ha valorado nunca el papel que don José María Pemán ejerció en este ámbito. Fue el único hombre que se atrevió a decirle a Franco que no. Recibió un oficio firmado por el entonces director general Marqués de Lozoya, el ministro Ibáñez Martín: saque usted a concurso todas las plazas de todos los académicos republicanos. Y Pemán dice que no lo hará bajo ningún concepto, y no lo hace, hasta el punto que se da la circunstancia curiosa de que uno de esos electos, el año 36, en marzo del 36, que es Salvador de Madariaga, que dijo que solo leería su discurso cuando Franco estuviera muerto, esperó a leerlo el año 1976, cuando habían transcurrido 40 años de su elección. Pemán ha sido un hombre muy importante a la hora de provocar que un sector importante del ejército español respaldara a Franco. Cuando se está debatiendo en el aeródromo de Salamanca, se está debatiendo la elección de Franco como jefe del Estado, él convence al entonces coronel Quindelán y a Salvador Moreno, un contraalmirante, para que apoyen a Franco, en la confianza de que Franco, un gentilhombre de cámara, un hombre que, por lo tanto, al servicio de la corona, un hombre que ha sido apadrinado en su enlace matrimonial por Alfonso XIII, cuanto que acabe con la República, lógicamente traerá de Roma, donde está el rey Alfonso, para que se encargue de la jefatura del Estado. Ese fue uno de los graves errores políticos que vivió y sufrió don José María Pemán, junto con muchos otros, que respaldaron a Franco en la creencia de que Franco sería el restaurador, el segundo restaurador de España, después de la restauración alfonsina, borbónica, del año 1875. Fue su gran error. Y a partir de ese momento, cuando Franco se da cuenta de eso, lo que va a hacer es defender la academia y se transforma de un conservador subversivo contra la República en un conservador expectante, a ver si logra convencer a Franco para que dé el paso adelante y traiga de nuevo la monarquía a España. Sigue actuando en pro de las academias. Curiosamente, hay un dato que es insólito en la vida de las academias españolas y extranjeras, y es que quien no es académico, porque es académico electo, no ha leído el discurso, sea director de la institución. Pemán fue director de la Real Academia cuando aún no había leído el discurso. Pemán lee su discurso de ingreso en la Academia el día 9 de diciembre del año 1939, en un acto que no creo que se vuelva a repetir en la historia, presidido por el jefe del Estado y 9 ministros del Gobierno. Y en ese acto, y me alegro poder decir esto delante de chicos catalanes y profesores catalanes, le contesta un gran catalán, Lorenzo River. Lorenzo River es el hombre que ha
traducido al catalán la obra de Virgilio, la de Horacio, la de Séneca, la de San Agustín. Es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del catalán como lengua y es el que contesta al escritor José María Pemán el año 1939. La política va a estar muy presente en la vida española de todos y muy importante en la vida de Pemán. El año 40, el día 13 de julio del año 40, se celebra un acto homenaje en la Real Academia de Jurisprudencia en recuerdo de don José Calvo Sotelo, que había sido académico de número, y se celebra un acto que preside el entonces todopoderoso hombre del régimen, Ramón Serrano Súñer. Está en la presidencia el entonces patriarca de Madrid, Alcalá e Hijo y Garay, varios falangistas, y toma la palabra como amigo personal que era de José Calvo Sotelo, de Renovación Española, toma la palabra José María Pemán. Y José María Pemán se pone a hablar y hace un encendido elogio de lo que se trataba de José Calvo Sotelo, y era el aniversario de su asesinato. Al salir de ese acto, los falangistas allí presentes se le ponen en contacto con el hermano de José Antonio, con Miguel Primo de Rivera, y le informan que Pemán ha despreciado al ausente, como se llamaba José Antonio, y ha hecho una exaltación exageradísima de José Calvo Sotelo, dejando apartado y en ridículo al fundador de Falange. Miguel, que era un hombre impulsivo, como ustedes saben, les reta a un duelo. Y entonces se nombran sus testigos correspondientes. Los testigos de Miguel Primo de Rivera fueron el escritor Manuel Halcón Villalonda Oiz, conde de Halcón, y el entonces gobernador civil y jefe del movimiento de Cádiz, el señor Mora Figueroa. Pemán se ve obligado a nombrar sus testigos, que fueron Camilo Alonso Vega y el general Rada. Eligieron armas, eligieron todo, pero afortunadamente Camilo Alonso Vega cometió la indiscreción de hablar con su mujer Ramona, y Ramona era íntima amiga de doña Carmen Polo de Franco, y Ramona le dice a doña Carmen: oye, ¿sabes lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Pues un duelo. ¿Un duelo entre quién? ¿Cómo un duelo? Sí, hombre, un duelo entre el director de la Real Academia Española de la Lengua y el hermano del fundador de Falange. Y dice Franco, ahora mismo suspender eso, que solo lo que no faltaba es que el fundador del régimen y el director de la Academia andaran a tiros. Aquello se suspendió, pero las relaciones Franco-Falange quedaron rotas para siempre. Perdón, Pemán-Falange quedaron rotas para siempre, siempre. Ya Pemán empieza ya a retirarse de ese sector, y Franco también, porque Franco lo que va a hacer es que en los años ya finales del 47 al 48 se apoya aquí. Llama a los católicos, nombra a Joaquín Ruiz Jiménez embajador en el Vaticano, se apoya en los católicos hasta que ya el año 58 empiece también a abandonar a los católicos de la Asociación Católica de Propagandistas y se apoye en el Opus Dei. Pues bien, esta etapa de la vida de José María Pemán va a seguir escribiendo, va a seguir produciendo obras teatrales. Ha dicho la profesora Labrús muy bien que 5 de sus obras fueron llevadas al cine, y una de ellas además con un éxito espectacular de taquilla, que yo no sé muy bien si atribuía los méritos del libro, que lo eran, porque eran Los tres etcétera de Don Simón, o que había 2 protagonistas de excepción: Anita Ekberg, que era la protagonista, una aparatosa actriz sueca o nórdica por lo menos, y un gran actor italiano que era Vittorio De Sica. Esa fue de la obra de más taquillaje en su momento. Pemán sigue escribiendo, sigue colaborando, colabora en La Gaceta, que es la obra de los Godó, que pretendía ser una especie de París más a la española. Colabora en una revista del mundo hispánico que ha editado el Instituto de Cultura Hispánica. Entonces sigue publicando, sigue trabajando y sigue siendo un hombre que está muy próximo a lo que para él es la solución política de España. Esa solución política de España se llama la monarquía. Hay un dato también muy desconocido, y es que el año 63, hace ahora 50 años, sale una de las revistas que fueron un poco el precedente de lo que fue la transición política española del 77. Se llamaba Cuadernos para el Diálogo.
Y en ese primer número de Cuadernos para el Diálogo que dirigía Joaquín Ruiz Jiménez, se escribe una carta abierta a Pemán. Y el director Joaquín Ruiz Jiménez le dice: José María, ¿tú crees que la reconciliación española entre los dos bandos de la guerra, tú crees que la reconciliación puede venir de la mano del rey? Y Pemán le contesta: es la única fórmula posible. La única fórmula posible es que un rey que no ha participado en la guerra, un rey que el padre tampoco estuvo en la guerra porque salió el 14 de abril del 31, ese es el hombre que podría estar un poco sobre los dos bandos en contienda, los dos bandos en litigio, y darle una salida pacífica a esta paz de la cual empezamos ya a celebrar los 25 años, etcétera, etcétera, pero que aún hay un gran rescoldo, porque decía Pemán con mucha gracia que España era un país donde el número 2 no significa 1 más 1, sino 1 contra otro. Y por lo tanto, esto hay que intentar superarlo a toda costa. Él sigue al lado de don Juan. Él va a estar con otro ilustre catalán, el conde de Güell, y Marqués de Comillas, que fue, como ustedes saben, el primer jefe de la Casa Civil de Su Majestad la Reina de la Victoria Eugenia en Lausanne. Él va a estar muy cerca, él va a estar muy cerca del famoso primer manifiesto de Lausanne del 19 de marzo del 45, donde Juan pide a Franco que se retire y le dé paso a un equipo de transición con el respaldo de su primo Winston Churchill y de la democracia americana, que pudo haberse dado el caso. No se dio el caso por la suerte de que murió Roosevelt y le sucede Truman, y Truman se da cuenta de que la salida de Franco del poder podría significar la instalación en el occidente europeo de un fuerte partido comunista, que con lo cual cogería Europa en medio entre la URSS, Francia, Togliatti en Italia y un partido comunista en España. Podría cambiar mucho las cosas. Pemán va a estar también con don Juan en el manifiesto de Estoril, forman el grupo este que llaman de los estorilos. Vean ustedes que la acción política está ahí, está permanente. Es cuando publica un artículo muy famoso que se llamaba Estar en Babia, y el estar en Babia consistía, así alusión, Babia es una comarca de leonesa donde los reyes castellanos leoneses se retiraban a reflexionar, y decía, bueno, pues, efectivamente hay un heredero de Alfonso XIII que está en Babia, pero en Babia de Estoril, porque está reflexionando sobre cómo puede venir aquí. Pero ya en ese momento es cuando Pemán se da cuenta que la monarquía en España solo la puede traer Franco. Ahí empieza ya. Ahí empieza ya a darse cuenta, de ahí empieza ya también su gran decepción. Él siempre pensó, pero él siempre pensó que los hombres no éramos minerales, que los hombres podíamos cambiar siempre y cuando fuera legítimo el cambio. Y hay dos cosas en la vida de Pemán donde experimentó un profundo cambio. Uno fue en su cultura religiosa, en su fe católica. Pemán asiste a una recepción en el Ayuntamiento de Roma, invitado por el entonces embajador de España, que le dice, mira José María, ya que estás aquí, ¿por qué no vas al ayuntamiento que esta tarde dar una conferencia? Hablo año 1962. Esta tarde va a dar una conferencia el arzobispo de Milán, Montini. ¿Por qué no vas? Y Pemán se presenta en la conferencia y Pemán se queda deslumbrado por Montini, pero absolutamente deslumbrado, hasta el punto que en ese momento le pide a su gran amigo Juan Ignacio Luca de Tena, mándame de corresponsal al concilio, quiero estar cerca de este hombre. Y cuando muere Juan XXIII, hace ahora 50 años, como ustedes saben, y es elegido Papa Montini, él le pide también al diario ABC que le mande, Montini es el primero que sale, va a tener la famosa reunión con Atenágoras, con la iglesia separada, va también a Naciones Unidas, el famoso encuentro de Jerusalén, lo cubre como periodista José María Pemán. Queda verdaderamente impresionado y sobre todo por el Concilio Vaticano II. Él se da cuenta que hasta ahora ha sido un católico que ha seguido las instrucciones del magisterio. Ahora el magisterio ha cambiado y por lo tanto yo tengo que cambiar. Esa es la historia. En ese momento Pemán va a empezar
a escribir a favor de las lenguas regionales. Y de la primera lengua que Pemán escribe es justamente sobre el catalán. Él tiene una gran pasión catalanista. Hay un artículo que se llama Carta a una señora, en la que ya está preparando el tema. Pemán tenía la habilidad sabía que había censura. Entonces la habilidad del escritor es escribir de tal manera que pueda bordear la censura. Y entonces escribe una carta a una señora en la que le dice: mire usted, señora, yo del catalán tengo las mejores impresiones. Le voy a decir a usted más. Recién terminada la guerra, a mí me invitan a que participe en unos Juegos Florales en Barcelona. Y digo que sí, pero nada más decir que sí me comunican: pero usted no puede mencionar a ningún poeta catalán que escriba en catalán. Entonces me negué, por eso yo no he sido pregonero de los Juegos Florales. Dice, porque en esos Juegos Florales yo observé que había más espinas que flores y por lo tanto no me interesaba participar. El año 50 y tantos, 60, hay una antología de poetas catalanes que hace Félix Ros, y él hace la crítica y recomienda a los críticos literarios españoles que lean esa antología de poetas catalanes que ha hecho Félix Ros. Y además hay una definición del catalán que revela el conocimiento que tenía y la agudeza que tenía. Dice que ¿por qué no intentamos, los que no somos catalanes, los de más allá del Ebro, intentar comprender a un pueblo que ha sido capaz de sintetizar en su forma de pensar y sentir los tres grandes principios? Dice, porque el catalán es un fenicio en sus empresas, un griego en el Confidencial Club y un germánico en el Liceo. Si fuéramos capaces de sumir la cultura clásica y la cultura germánica como lo han hecho ellos, seguramente a todos nos iría mucho mejor. Pemán sigue trabajando, sigue creyendo que la restauración en la figura de Don Juan es posible, sigue autoengañándose. Hay un famoso artículo de Pemán que dice que eso de que Franco y Don Juan se llevan muy mal, que son cuentos, que Franco y Don Juan, él hace la metáfora de que es como la Guardia Civil, que va cada uno a un lado de la carretera, pero eso no significa que estén disgustados, van a lo mismo. La verdad es que Pemán se equivocó. Franco no podía ver a Don Juan y Don Juan pues no podía ver a Franco tampoco. Esa es la gran verdad. Y entonces es cuando tiene lugar, como ustedes saben, la designación el día 22 de julio del 69 del sucesor. Porque la idea desde el punto de vista jurídico-político de Franco es que de Pemán era entendible. Si usted, general Franco, que ha acabado con la República, que a su vez acabó con don Alfonso XIII, pero que hasta ahora no ha llamado a Alfonso XIII, usted que ha sido capaz de crear el año 47 una ley de sucesión a la jefatura del Estado, ¿por qué no, y ha transformado España en un reino, ¿por qué no establece ya la monarquía? Lo que Pemán no quería ver es que Franco era muy astuto y había creado la posibilidad de que a su régimen le sucediera un rey, pero también había creado la figura del regente. Si yo no encuentro una persona del linaje regio, puedo nombrar una persona que me suceda a mí como jefe del Estado al amparo de la ley de sucesión y España como reino, porque España es un reino desde el año 47, que es cuando entre otras cosas se recuperan los títulos nobiliarios. Hasta entonces habían desaparecido con la República y es Franco el que los recupera. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Pemán no quiso darse cuenta que Franco era vitalicio y Franco además se le alteraron sus planes. Porque si a Franco no se le muere en un asesinato el almirante Carrero el año 73, o anteriormente el que estaba postulado para regente, que era el general Muñoz Grande, es lo que rompe los esquemas franquistas. Hay ya que esperar hasta cuándo. A esto que ha dicho muy bien el profesor Escartín, los regímenes personales acaban sencillamente con un parte, pero no con un parte normal, sino un parte de defunción, que es exactamente lo que pasa el día 20 de noviembre. A partir de este momento, ya el año 73-74, Pemán es un hombre amortizado. Pemán ya, en lugar de escribir, aquí vienen recogidas más de 1000 terceras páginas, ya no escribe las 50 y tantas páginas que escribía cada año en la tercera ABC, ya escribe 40 al principio, luego ya 30 y tantos, y es un hombre que tiene la misma enfermedad de Franco, el Parkinson.
va a asistir a la muerte de Franco, va a estar, porque era el número 1 de los exministros, porque había sido el año 38 miembro del Consejo de la Junta Técnica, el número 1 del protocolo de los exministros del Estado español, y va a asistir a la proclamación, ya que en España, como ustedes saben, no hay coronación, de Juan Carlos, del hijo de su rey. Pemán va a ser también el único testigo civil de un acto muy importante en la historia política de España. El 14 de mayo de 1977, cuando don Juan es consciente de que su hijo efectivamente ha apostado por la democracia y ha convocado las elecciones del 15 de junio del 77 por sufragio universal, libre, directo y secreto, es cuando se persona en Zarzuela acompañado de Pemán y renuncia a los derechos heredados del rey Alfonso XIII, reclamándole al rey de España que le permita seguir usando un título que viene usando desde el año 40, el Condado de Barcelona, justamente. Pues bien, Pemán, cada día peor, el padre, don Juan, está instando a su hijo, el rey, que le conceda algún reconocimiento público a quien ha sido el presidente del Consejo Privado. Y en don Juan Carlos, en el mes de mayo de 1981, le otorga a José María Pemán el Toisón de Oro. Toisón es la más alta condecoración del Estado español. En el orden político es la Carlos III, como ustedes saben, pero en el otro orden es el Toisón. Y en ese acto tiene lugar un dato curiosísimo y que revela el afecto y el cariño que existió siempre entre el conde de Barcelona y el presidente de su Consejo Privado. En el acto de imposición del collar, don Juan se quita el alfiler de corbata que iba acompañando al collar, al gran collar, y que le había regalado su padre, el rey Alfonso XIII, cuando le hace caballero el Toisón de Oro, y se lo entrega a Pemán a título personal. Pemán va a durar un mes y medio más. Muere el 19 de julio, entre esas dos fechas sintomáticas que les decía a ustedes al principio. Y muere haciendo algunas recomendaciones que ojalá los españoles de bien las tuviéramos siempre presentes. Él tiene una recomendación que yo siempre hago uso de ella, y es que frente al hispánico modo del piensa mal y acertarás, él decía: piensa bien aunque te equivoques. Piensa bien aunque te equivoques, y ten siempre presente que la historia española es una historia que está muy engarzada en un sentido católico de la vida, un sentido católico que a él le permitió el año 24 ser miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, y posteriormente, por inspiración o por influencia de Badrinas, en el año 60 y tantos ya conoce a San José María Escrivá de Balaguer y se hace miembro supernumerario, como es lógico, del Opus Dei. Él va a seguir muy de cerca toda la evolución del catolicismo español, y va a ser dos cosas importantes, y con esto termino. Lo primero, decirle a los católicos españoles que el magisterio pontificio está en el Concilio Vaticano II, y que esto va a suponer que tengamos que hacer cambios importantes en lo que hemos venido entendiendo por religión hasta ahora, pero que hay que hacerlo porque la primera obligación de un católico es seguir las instrucciones que emanen de Roma. Y la segunda cosa que va a ser muy importante, y yo creo que poco agradecida, es que va a convencer a sus lectores. Él presumía de que media España se desayunaba con la tercera página del ABC, y por lo tanto dice: yo voy a intentar convencerles de que lo mismo que hasta ahora han prestado su respaldo al régimen actual, ahora se lo presten a la llamada transición, que no sabemos cómo es, pero que en cualquier caso va a suponer algo muy importante, que es la adecuación de España a los parámetros políticos del mundo occidental del que formamos parte. Una de las grandes peleas que tuvo José María Pemán con el número 1, como él llamaba, que por cierto, cuando intentó publicar sus conversaciones con Franco durante el franquismo no se lo permitieron, fue sencillamente convencer a Franco de que todos los países europeos, demócratas, liberales, con sufragio universal, con parlamentos, todos esos no eran comunistas. Es decir, la democracia no implicaba la llegada del comunismo al poder. Eso se lo estaba harto de decirlo. Y no quería terminar sin comentar un tema que fue el premio Boscán del año 70. El premio Boscán del año 70 se le da a José María Pemán por un artículo titulado "El catalán, un vaso de agua clara".
era un momento difícil, donde ya estaban empezando a nivel regional planteamientos regionalistas, y Pemán hace una defensa cerrada, lo ha expuesto muy bien también el profesor Escartín, hace una defensa muy cerrada de la importancia del catalán y de cómo el catalán ha sido capaz de incorporar a la historia de la literatura española en la época del romanticismo una nueva dosis de energía literaria. Cuando ese artículo se publica en la tercera del diario ABC, hay un debate muy fuerte en las Cortes españolas. Se está debatiendo la ley Villar-Palasí, la ley de educación, y la ley de educación recibe de alguna manera el respaldo pemaniano el respeto a las culturas vernáculas. En el propio Cortes Españolas, iba a decir con esos diputados, que es como se llama hoy, en las Cortes Españolas, uno de los principales adalides del régimen, filósofo, catedrático de filosofía en Madrid, agustiniano puro, Alejandro Muñoz Alonso, protesta airadamente de que el artículo de Pemán sobre el catalán, un vaso de agua clara, va a dar mucho auge a los separatistas catalanes. Y entonces le contesta al día siguiente, en las terceras páginas también del ABC, le contesta un artículo que llama al majo. Este hombre, Muñoz Alonso, era de Valladolid, allí es muy frecuente eso del majo, y en la Universidad Española, la universidad de la época, le llamaban el majo. Entonces le dice, no hay miedo, las culturas nunca son separadas, nunca son separadoras, las culturas son aglutinadoras, y por lo tanto yo mantengo mi artículo del catalán, un vaso de agua clara, y es lo que ojalá pudiéramos entender todos, para de una vez por todas dar ese paso adelante que permita una España mucho mejor y donde todos quepamos y donde todos podamos convivir pacíficamente. Pues nada más, muchas gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta para el profesor Peña. Las exposiciones del... Yo siempre que acabo el profesor Peña veo que no se anima nadie, pero en fin, no me extraña, porque como han visto ustedes, todo esto sin un papel. Yo lo digo siempre que habla el profesor Peña, todo esto sin un papel. Y fechas, nombres, es una... Yo no me prodigaré más halagos porque luego cuando salimos me echa la bronca, ¿no? Pero en fin, yo quiero agradecer al profesor Escartín, quiero agradecer a la profesora Labrús la organización del acto, a los profesores que han asistido al acto y muy cordialmente a los alumnos que han asistido al acto. Creo que la visión, lo ha dicho al principio la profesora Labrús, ¿no? Y lo ha confirmado el profesor Peña en su exposición, como Pemán es un hombre apasionado por la formación de la opinión pública, ¿no? En cierto modo esto ha quedado latente, ¿no? Yo creo que además en la época que decías de la guerra eran famosos los mítines de Pemán por lo bien que hablaba, ¿no? Pemán lo llevaban por ahí para que diese mítines por lo bien que hablaba, y para mí además es una figura muy cordial. Tendré que, para acabar, mi padre nos obligaba a leer poesía y empezábamos leyendo un tomo que yo todavía recuerdo en casa de mi madre en Valencia, que no se puede tocar, porque estuve el domingo y dije, mamá, me llevo este tomo que van a venir a una conferencia y que vea Pepe Peña que es verdad, y me dice, ese tomo no lo tocas de ahí, que era la poesía completa sí, porque sabía que no lo iba a recuperar seguramente, de la poesía completa de Pemán, que es extraordinario, ¿no? En fin, creo que todos hemos aprendido mucho. Yo siempre aprendo muchísimo con el profesor Peña, me imagino que vosotros también. Muchísimas gracias por su asistencia y enhorabuena al profesor Peña, por supuesto. Bueno, oye, muchísimas gracias, Rosa. Yo después de hablar, tenía que ya lo has dicho todo.